Aquí estamos estudiando la palabra con Sarita, diciéndole que la palabra es lo más importante para nosotros. Es lo que las instrucciones que Dios dejó para que caminemos en su voluntad, para que nosotros podamos conocer a Dios. Dios se nos revela a través de su palabra, por medio de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad, Sarita? Entonces, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, nuestro corazón de la palabra de Dios, nosotros los vamos a llenar de la palabra de Dios porque tiene autoridad y poder para reprender los espíritus malignos y de y la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, que no de todo, sí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tienen que leer la palabra 3 veces al día porque es muy importante y le puede dar fe, autoridad. Y si usted está sin ánimo, da fe, porque la fe viene del oír la palabra de Dios y el oír de la palabra de Dios. Amén. Por eso tenemos que llenarnos. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de fuerza, nos llenamos de vida. Nuestro espíritu vive, nuestro espíritu se siente fuerte, nuestro espíritu se siente invencible, porque nos llenamos de fe, ¿verdad? Nos llenamos, aleluya, y creemos más y aprendemos a conocer más a Dios y anhelamos más de Dios, y cada vez que leemos queremos más, y cada vez que escudriñamos y sabemos, aleluya, la verdad, porque dice la palabra del Señor que Jesús nos hizo libre y que al que el Hijo del Hombre libertare será completamente libre. Y también dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad es la palabra del Señor. La verdad es Cristo. Cristo es el camino al Padre, la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces nosotros cada día hay una guerra, Sarita, hay una lucha, hay una batalla para que la gente no aprenda de la palabra de Dios, para que la gente no sepa que la palabra de Dios es el pan de vida, es lo que nos alimenta, es lo que nos va a ayudar a seguir. La palabra de Dios es lo que nos va a mantener vivo. Cuando tú tienes una palabra de Dios, tú te vas a mantener fuerte, porque hasta que esa palabra no tenga cumplimiento en tu vida, tú te vas a mantener creyendo. Te pueden quitar un hijo, te pueden quitar un hermano, te pueden quitar un esposo, te pueden quitar un juguete, te pueden quitar un amigo, pero no pueden sacar de tu corazón la palabra de Dios, no pueden sacar de tu espíritu la palabra de Dios. Entonces Dios a través de su palabra se nos va a revelar. Dios a través de su palabra, su espíritu nos va a hablar. Gloria al Señor. Entonces, cuando nos encontremos en tentaciones, cuando nos encontremos en cosas, en diversas pruebas, aleluya, ¿qué Dios va a usar? ¿Qué es lo que va a fluir de nosotros? La palabra de Dios. El Espíritu Santo va a traer la palabra y nos va a decir, no lo haga. Cuando el enemigo se levantó contra Jesús, tentándolo, le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan, porque él sabía que Jesús tenía una necesidad. Él sabía que Jesús tenía hambre después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿verdad? Entonces lo tentó y le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Pero Jesús sabía que él era hijo de Dios. Pero su Jesús, padre no quería que él lo hiciera, porque él sabía que si lo hacían, su padre se iba a enojar.
Exactamente. Entonces, como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque primeramente antes de Jesús ser llevado al desierto por el mismo Espíritu, primero fue lleno. Dios nunca te va a dejar en tu desierto solo. Gloria al Señor. Siempre tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque lo que ahora tú ves como una pérdida, lo que ahora tú ves como un proceso, es lo que te va a llevar a obtener la victoria de Dios. Dime. Porque en la Biblia hay diferentes versículos y te pueden llenar de la palabra de Dios y tú puedes aprender cada cosa de este libro porque Amén. Es poderoso y puede hacer cosas y milagros. Amén, gloria a Dios. Entonces, como estábamos hablando de Jesús, Jesús, cuando el enemigo lo tentó y le dijo que convirtiera esa piedra en pan, Jesús no cedió. Jesús lo mantuvo la palabra. Jesús sabía que tenía un propósito. Jesús sabía que tenía que cumplirse lo que ya estaba escrito de él. Esa palabra que habían sido profetizada por aquellos profetas. Esa palabra que había sido escrita. Esa palabra, gloria al Señor, que desde el principio en la simiente de la mujer habló de Jesús. Bendito sea Dios. Entonces Jesús le respondió con la palabra y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué de toda palabra? Porque es la palabra que nos va a alimentar. Es la palabra que nos va a mantener fuerte y nos va a mantener de pie. Es la palabra que nos va a ayudar a ser direccionado, a conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso el enemigo no quiere que conozcamos la palabra. Por eso el enemigo no quiere que aprendamos de la palabra. Porque no quieres engañar y cuando no aprendemos de la palabra de Dios vamos a estar vacíos. Exacto. Vamos a estar sin fuerza. Y si ustedes, un ejemplo, si ustedes están en una dificultad y se llenan de la palabra, esta es la palabra. Amén. Y se llenan de la palabra, es lo que pasa, que esta es la Biblia de las familias. Amén, gloria a Dios. Y bendito sea el si Señor. ustedes no se llenan de la palabra de Dios, ustedes no van a aprender de la palabra de Dios, no van a estar llenos de la palabra de Dios, porque ustedes tienen que aprender de la palabra de Dios. Y si no aprenden, el enemigo lo va a acechar, el enemigo lo va a engañar, el enemigo... Sí, vale. Porque recuerda, dice en la palabra de Dios, así como tú estás diciendo, el enemigo lo va a engañar. Dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Dice la palabra del Señor. O sea, el Señor le está hablando a su pueblo. El Señor le está diciendo que tenemos que obtener el conocimiento de su palabra para que el enemigo no nos engañe. Porque en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas, se van a levantar falsos Cristo, se van a levantar falsa profecía, falsos predicadores. Entonces, cuando nosotros por la palabra tenemos el discernimiento de espíritu, nosotros vamos a saber si eso viene de Dios, si no viene de Dios. Nosotros vamos a saber, vamos a discernir en el espíritu quién es y quién no es. Por eso es muy importante leer la Biblia, escudriñar las escrituras y entrarla donde, no solamente escucharla, sino entrarla en el corazón, tenerla en nuestro corazón. Y dice la escritura que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, cuando la tenemos en nuestro corazón, vamos a ser hacedores, porque ellas van a fluir como ríos de agua viva. Porque ellas son tan poderosas. Van a correr en nuestro corazón. Exactamente, y nos van a direccionar hacia la voluntad de Dios. Nos van a guiar, nos van a instruir. Mis amados, y el enemigo te va a decir, tú no eres nadie, tú no eres hijo de Dios. Y después la palabra de Dios va a subir y te va a decir, tú sí eres alguien, tú eres mi hijo, tú eres hijo de Dios. Amén.